Ahora salieron unas fotos y unos videos que hicieron que fans del Taekook y del Junmin empezaran con sus teorías. Y claramente, como son los mismos de siempre, están más que felices aferrándose a cualquier cosita que les sirva para intentar convencerse de algo. Y todo esto es porque en un video de lo que parece ser una entrevista, tenemos a Jimin conversando con Yoongi, acercándose como queriendo decirle algo al oído o comentarle algo más de cerca. Y en otra foto tenemos a Jungkook como recostando su cabeza en Taehyung para una foto grupal. O sea, literalmente estamos hablando de momentos súper pequeños, normales y totalmente inofensivos, pero que, como siempre, ciertos sectores del fandom toman como si fueran la gran confirmación de algo. Y es ahí donde yo de verdad no puedo evitar reírme un poco. Porque si nos basáramos en la misma lógica absurda que estas personas usan para analizar cada segundo, entonces con Jimin y Jungkook tendríamos material para decir no solo que son cercanos, sino que directamente son novios, esposos y almas gemelas. Porque al lado de todo lo que hemos visto de Jikook, esto se queda en absolutamente nada. Y es que de verdad, si vamos a jugar a ese juego de exagerar cualquier gesto mínimo, entonces hablemos con seriedad y pongamos sobre la mesa todo lo que Jimin y Jungkook nos han mostrado solo en los últimos días. Porque sin ir muy lejos, tenemos los 2 últimos conciertos, tenemos todos esos momentos preciosos que nos regalaron, esas miradas, esa forma de buscarse, esa cercanía tan natural, esa energía entre los dos. Que simplemente no se puede fingir. Tenemos a Jungkook pendiente de Jimin. Tenemos a Jimin pendiente de Jungkook. Tenemos esos segundos que quizás duran poco, pero que dicen muchísimo más que cualquier foto grupal o cualquier acercamiento casual con otro miembro. Entonces, sinceramente, si siguiéramos la lógica de estas personas, después de todo lo que pasó en esos conciertos, después de todos esos momentos hermosos que nos dieron Jungkook y Jimin, tendríamos que decir que efectivamente están enamorados, que lo suyo es especial y que lo que comparten tiene una profundidad que salta a la vista. Pero claro, como después de tantas interacciones de Jikook ya no saben qué inventar, ahora están desesperados buscando de qué agarrarse. Cualquier imagen, cualquier video, cualquier segundo fuera de contexto, les sirve para sentir que todavía tienen una narrativa de la cual sostenerse. Y se entiende un poco de dónde viene todo esto. Porque si de verdad se desestabilizaron y colapsaron con una simple foto de Jikook que subió Hobby, entonces imagínense cómo habrán estado con todos esos momentos tan lindos, tan evidentes y tan cargados de complicidad que nos regalaron Jimin y Jungkook en el concierto. Si una foto tranquila caminando juntos ya fue suficiente para hacerlos reaccionar así, obviamente iban a salir corriendo a buscar cualquier otra interacción de Jungkook o Jimin con otros miembros para usarla como consuelo o como supuesta prueba de sus teorías. Y eso, más que convencerme de algo, lo único que hace es dejar en evidencia lo mucho que les afectó ver a Jikook tan unidos, tan cómodos, tan conectados y tan en su mundo. Porque esa es la realidad, cuando Jikook se muestran así, cuando vuelven a recordarle a todo el mundo la clase de vínculo tan profundo, dulce y especial que tienen, siempre aparece ese sector del fandom intentando apagarlo, desviar la atención o fabricar otra narrativa para no tener que enfrentarse a lo que tienen delante. Y si tú eres de los que ahora mismo se está preocupando por esto, siendo fan de Jikook, sinceramente yo no lo entiendo.
No entiendo cómo algo tan sencillo, tan superficial y tan normal puede hacerte dudar de lo que Jimin y Jungkook tienen, sobre todo después de todo lo que hemos visto de ellos. Porque si una foto grupal o un momento casual con otro miembro basta para hacerte cuestionar a Jungkook, entonces el problema no está en la foto ni en el video. El problema está en la inseguridad con la que algunas personas viven este ship. Y lo digo de verdad. Si no crees en algo, está bien, nadie te obliga. Pero entonces simplemente no vengas con tus dudas e inseguridades a querer sembrar incertidumbre en los demás, a querer hacer que todo el mundo dude, a cuestionar hasta la mínima interacción de Jungkook o Jimin con otros miembros, como si eso automáticamente invalidara todo lo que existe entre ellos. Porque no tiene sentido, y además termina siendo agotador ver cómo algunas personas convierten cualquier cosa en un drama, solo porque no saben sostener su propia opinión sin arrastrar a todo el mundo con ellas. Y es que ese también es un problema de límites dentro del fandom, y creo que ya va siendo hora de decirlo claramente. Mucha gente parece creer que porque nosotros pensamos que Jimin y Jungkook son pareja, entonces eso significa que ellos no pueden interactuar con nadie más. Que solo deben hablar entre ellos, mirarse entre ellos, estar al lado del otro las 24 horas del día y casi respirar el mismo aire exclusivamente entre ellos. Y no, eso no solo está mal, sino que además no tiene ningún sentido. Jimin y Jungkook tienen una vida, tienen un grupo, tienen amigos, tienen compañeros con los que llevan compartiendo prácticamente toda su vida, toda su carrera, sus entrenamientos, sus viajes, sus escenarios, sus descansos, sus momentos felices y sus momentos difíciles. Pretender que por creer en Jungkook, ellos tendrían que aislarse del resto o dejar de tener interacciones normales con Taehyung, con Yoongi o con cualquier otro miembro es no haber entendido absolutamente nada. Porque precisamente si uno ama y respeta a Jungkook, también debería respetar la vida que ellos tienen fuera de esos momentos que compartimos como fandom. Deberíamos ser nosotros quienes pongamos los límites y recordemos que no estamos aquí para controlar cada gesto, cada mirada o cada paso que dan. No son ellos los que tienen que adaptarse a las inseguridades del fandom. Somos nosotros los que tenemos que aprender a mirar sus interacciones con madurez y sin volvernos locos por cualquier cosa. Dejen de intentar controlar todo lo que hace Jungkook. Dejen de querer decidir con quiénes pueden interactuar. Con quiénes pueden sentarse, con quiénes pueden hablar, o en qué momento una simple foto grupal se vuelve sospechosa. Porque al final, lo único que consiguen con eso es convertir algo bonito en una competencia absurda entre ships, cuando Jimin y Jungkook jamás nos han dado razones reales para dudar de su vínculo. Y a mí, sinceramente, lo que me parece más bonito de Jungkook es justamente eso, que incluso en medio de todo, incluso rodeados de los demás, incluso compartiendo con su grupo como siempre lo han hecho, lo suyo sigue brillando aparte. No necesitan aislarse del mundo para que su conexión se note. No necesitan estar pegados cada segundo para que uno sienta la ternura, la confianza, el cariño inmenso y esa forma tan especial que tienen de encontrarse incluso en medio del caos. Lo de Jimin y Jungkook no se rompe porque Jungkook apoye la cabeza en Taehyung para una foto grupal o porque Jimin se acerque a hablar con Yoongi en una entrevista. Si algo, justamente eso demuestra lo fuerte que es su vínculo, que no necesita ser forzado, ni exclusivo, ni exagerado para sentirse real. Está ahí en lo grande y en lo pequeño, en el concierto, en las miradas, en los gestos, en la manera en que se cuidan, en cómo se buscan sin necesidad de hacerlo obvio para todo el mundo.
Así que no, yo no pienso entrar en pánico por unas fotos o unos videos que en realidad no cambian absolutamente nada. Y tampoco creo que nadie que de verdad confíe en Jikook debería hacerlo. Porque lo que Jimin y Jungkook han construido, lo que transmiten y la manera tan preciosa en la que siguen eligiéndose, acompañándose y cuidándose, no desaparece porque compartan un momento con otros miembros. Al contrario, creo que hasta hace más bonito ver cómo, aún estando con todos, aún en medio de entrevistas, conciertos, fotos grupales y todo el caos de su vida, siempre terminan encontrando la manera de volver el uno al otro. Y por eso mismo me parece tan innecesario que haya gente dudando de ellos por cosas tan pequeñas. Si algo tan mínimo te hace tambalear, entonces tal vez no estás mirando realmente todo lo que Jikook lleva tiempo mostrando. Así que de verdad, si van a ser fans de Jikook, háganlo desde el cariño, desde la confianza y también desde el respeto. No desde la paranoia, no desde la necesidad de controlar a quién miran o con quién hablan, no desde el impulso de cuestionarlo todo cada vez que aparece otro miembro en la ecuación. Jimin y Jungkook no dejan de ser Jimin y Jungkook por compartir con sus compañeros, y su conexión no se borra por una foto grupal o un video corto. Lo que tienen sigue estando ahí. Tan bonito, tan fuerte y tan imposible de ignorar como siempre. Y quizás eso es justamente lo que más les molesta a algunos, que por mucho que intenten aferrarse a cualquier otra cosa, Jikook sigue brillando con una naturalidad y una intensidad que no necesita ser forzada, porque simplemente se siente, se ve y se queda.